Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad de geometría, que es el tema de ángulos. ¿Ok? Eh, un ángulo es justamente esto de acá, ¿no? Podría decirse que un ángulo se forma entre dos rectas que coinciden en el mismo punto, ¿no? Por ejemplo, ambas coinciden acá. Tienen un extremo común, ¿no? Ahora, veamos qué dice aquí, ¿no? Dice, los ángulos pueden nombrarse de tres formas distintas: por letras mayúsculas, correspondientes a sus rectas, colocando la letra del vértice al medio. En este caso, ahí tenemos los dos segmentos, ¿no? El ángulo sería CAB, indicando que el ángulo está en este punto de aquí, ¿no? En un punto A. La segunda dice por la letra griega colocada en la abertura. En este caso, esta es la abertura, se llama el ángulo alfa. O dice por la letra del vértice, ¿no? Como un sombrerito, indicando el ángulo que está en ese vértice. Medida de un ángulo. Para medir un ángulo o determinar su magnitud, se utilizan grados, ¿no? Dice, se puede medir en grados sexagesimales y radianes. ¿Qué son los grados sexagesimales? Dice que es una circunferencia, consideramos una circunferencia en 360 partes iguales. Y un ángulo de un grado, dice, es el que tiene el vértice en el centro y sus lados pasan por dos divisiones consecutivas, ¿no? Cada división de esta circunferencia se denomina un grado, ¿no? Como indica aquí la figura. Supongamos que este círculo está dividido en 360 porciones. Entonces, una porción de esas, de las 360, sería equivalente a un grado en los grados sexagesimales. Ahora, dice cada grado se considera dividido en 60 partes iguales, denominadas minutos, y cada minuto tiene 60 partes iguales, denominadas segundos, ¿no? Se simboliza de la siguiente manera. Un grado, 60 minutos, un minuto, 60 segundos. Para los grados utilizamos este circulito vacío. Uno con ese circulito vacío es un grado. Para el minuto es un apóstrofe, solamente uno. Y para los segundos son dos apóstrofes, ¿no? Ahora, sistema de los radianes. Otra forma de medir grados es justamente a través de lo que es los radianes, ¿no? Y el ángulo que se utiliza aquí es justamente en unidades de radian, donde un radian es el ángulo cuyos lados corresponden a un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. A eso se considera un radian. Pueden observar lo siguiente acá. De este punto a este punto tenemos un radio R. Al ser esta recta también
parte del mismo círculo, bueno, acá también, pero tiene el mismo radio. Se considera el ángulo un radián, es decir, la separación entre ambas rectas, entre ambos segmentos. Para que esto se considere un ángulo de un radián, debe tener la misma distancia que justamente el radio de dicha circunferencia, ¿no? Dice, un radián es el ángulo cuyos lados corresponden a un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Este rango, este arco de acá, ¿no? Y eso se considera un radián. Bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Dice, es la semirrecta que tiene como origen el vértice, ¿ya? Es decir, donde se unen ambas rectas, y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Esa es la bisectriz de un ángulo. Por ejemplo, aquí está el ángulo que se forma, sería este de acá, ¿no? La bisectriz sería esta recta de aquí, ya que divide en alfa medio, sería acá, ¿no? Si esto es alfa medios, el ángulo que se forma. Veamos ahora la clasificación de los ángulos. ¿Listo? Los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera. Primer tipo de ángulo es el ángulo llano, el cual está formado por dos semirrectas opuestas sobre una línea recta, ¿no? Y su amplitud es igual a una media circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Son 180 grados, o si hablamos de radianes, sería un ángulo pi. Esto de aquí es un ángulo llano, ¿no? 180 grados. Ángulo recto. Este es bastante conocido. Es cuando uno de los lados presenta un ángulo recto, es decir, 90 grados. Y pueden observar que esta línea de acá es perpendicular a esta segunda, ¿no? Ahí se forma un ángulo recto. Dice que es un cuarto de circunferencia, ¿no? Si esto fuera un círculo, bueno, que no está tan bien dibujado ese círculo, es el cuarto de circunferencia. Ángulo agudo es todo ángulo menor a 90 grados. A eso se considera un ángulo agudo. Ángulo cóncavo es todo ángulo que supere los 180 grados y sea menor a 360, ¿no? Si fuera mayor a 360, sería una recta que ya está por acá, más o menos así. Vuelve por acá si es mayor a 360 y ya no sería considerado cóncavo. Tiene que ser mayor a 180 y menor a 360. Más o menos
en uno de estos ángulos de acá. Ángulo convexo. Se dice que un ángulo es convexo si se encuentra entre los 0 grados y 180 grados, ¿no? Mayor que 0 grados y menor que 180 grados. Veamos su clasificación por la suma de sus medidas. Ángulos complementarios. Nos dice que son los que sumados valen 90 grados. Y cada ángulo se llama complemento del otro, ¿no? Hacia el ángulo alfa es complemento del ángulo beta o viceversa. Dice que estos dos ángulos de acá serán complementarios si ambos suman, 90 grados. No, aquí está. Al juntar estos dos, se forma los 90 grados. Aquí está, ¿no? Ángulos suplementarios son aquellos que sumados valen 180. Cada ángulo es suplemento del otro si alfa más beta es igual a 180. Siguiente clasificación dice, por la posición de sus lados, están los ángulos consecutivos, dice, se denomina así. Si tienen un lado común que separe a los otros dos ángulos, varios ángulos son consecutivos y cada uno es consecutivo del siguiente, ¿no? En este caso, alfa y beta son ángulos consecutivos y también todos estos ángulos de acá. Algunos de sus teoremas dice lo siguiente, los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta suman 180, que es esta figura de acá. Si tomamos esto como una recta y tomamos cada uno de estos ángulos que se forman con cada uno de estos segmentos, esto de aquí sumaría 180 grados, ¿no? Ahora, si tomamos ángulos consecutivos alrededor de un punto, es decir, todos estos ángulos de acá, todo eso debe sumar 360 grados. Ángulos adyacentes. Dice, dos ángulos son adyacentes cuando tienen lados en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas, ¿no? En este caso, partiendo de este punto, tenemos dos semirrectas opuestas, ¿no? La de aquí con esta de acá son opuestas. Entonces, tomando cualquier recta que salga de la mitad o de cualquier punto de esta recta, se forman dos ángulos, ¿no? De los cuales podemos decir que estos son adyacentes. ¿Qué más podemos observar, no? Habíamos dicho de que los ángulos formados sobre una misma recta
deben sumar 180 grados. Ángulos opuestos, dice, dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son las semirrectas opuestas de los lados del otro. Es decir, de aquí, este valor de acá es opuesto a este otro, ¿no? Y de acá, esta semirrecta es la opuesta a este otro. Ahí se forman ángulos opuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí alfa y beta dice opuestos, por lo tanto son iguales. Si dos ángulos son opuestos, el valor de aquí, en este sentido, obviamente, será igual, ¿no? Lo mismo con delta y tita, ¿no? Ahí está. Ángulo central, dice, es aquel ángulo que está formado por dos radios de una circunferencia y su vértice coincide con el centro de la misma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este es el centro del círculo, sacamos dos rectas y eso es, el ángulo que se forma aquí es un ángulo central. Ángulo inscrito, dice, es aquel que tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados en el interior de la misma. Aquí está. Y acá también. A eso se considera un ángulo inscrito. Cuando es un ángulo positivo, es aquel que se genera en sentido contrario, ojo, a las agujas del reloj, ¿no? Estamos acostumbrados a que el reloj gira en este sentido. Entonces, todo ángulo que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj se considera ángulos positivos. Los que son medidos en el sentido de las manecillas del reloj son ángulos negativos. ¿Ok? Ahí está el concepto de ángulo positivo y ángulo negativo. Ángulo positivo en contra del reloj y ángulo negativo a favor del movimiento de las agujas del reloj. Bien, veamos algunos de los ángulos. Esto era otro párrafo. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? En este caso tenemos dos rectas paralelas, L1, L2, y una secante que es esta de aquí, llamada L3. Veamos, dice, cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante, se forman los siguientes ángulos, ¿no? Pueden ver A, B, D, C
F, G, H. Dice, los ángulos internos son los que están en las paralelas, es decir, D, C, E y F, ¿no? Dentro de estas dos paralelas son los ángulos internos. Los ángulos externos son los que están fuera de las paralelas, serían HG y AB. Los ángulos alternos internos son los ángulos internos situados a distintos lados de la recta secante y no adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Son estos de acá, ¿no? D y F forman el mismo ángulo respecto a esta secante, dado que L1 y L2 son paralelas. Ocurre lo mismo con B y H, ¿correcto? Sí. No, perdón. De los internos, dice, ¿no? Después son los externos. Ángulos alternos internos, obviamente serían los dentro de las paralelas, serían C y E. Estos dos ángulos miden lo mismo. Ángulos alternos externos son externos situados a distintos lados de la secante y son no adyacentes, ¿no? Sería B y H y A y G. Esto debido a que los ángulos que se forman con L1 y L2, con la secante, debido a que L1 y L2 son rectas paralelas, ¿no? Luego tenemos ángulos correspondientes, dice, son dos ángulos, uno interno y el otro externo, situado al mismo lado de las secantes y no adyacentes. Ángulos colaterales internos, dice, son ángulos internos situados al mismo lado de la secante. Y nos dice que suman 180 grados, ¿no? D y E suman 180 y E y F, perdón, C y F también suman 180 grados. Ángulos con lados paralelos o perpendiculares. Teorema dice. Dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente paralelos son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos esta figura y esta figura de acá, ¿no? Dos semirrectas, que en este caso, estas dos son paralelas y estas dos también son paralelas. El teorema dice lo siguiente. Los ángulos que se forman entre ambas semirrectas son iguales, ¿no? Aquí también ven que estas dos son paralelas y que estas dos son paralelas. Entonces, el ángulo que se forma también son iguales. Lo mismo si fueran ángulos que no son agudos. Observen que esto de aquí son paralelos, por lo tanto sus ángulos son iguales, ¿no? Aquí también pueden observar que sus ángulos serían iguales. Dice, si dos ángulos, un ángulo agudo y otro obtuso, tienen sus lados respectivamente paralelos,
Entonces son suplementarios. Cuando eran suplementarios, cuando suman 180, ¿no? Complementario era 90 grados, suplementario es 180. Observémoslo, aquí tenemos un ángulo menor a 90, un ángulo agudo, y aquí tenemos un ángulo mayor, eh, mayor a 90 grados, pero menor a 180. Y observamos que sus rectas son paralelas. El teorema dice que ambos ángulos que se forman aquí y acá deberían sumar 180 grados. Dice dos ángulos obtusos o agudos tienen sus lados respectivamente iguales. A ver, dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente iguales son iguales entre sí. Creo que esto no iba acá. Este es de aquí. Dos ángulos, un agudo y un obtuso, que tienen sus lados perpendiculares, son suplementarios. Sí, esta imagen corresponde acá. Debió haber algún error aquí. ¿Qué significa que sean complementarios? Perdón, que sean perpendiculares las rectas. Forma 90 grados, ¿no? Y pueden observar, entre estas dos se forma un ángulo recto. Por lo tanto, K y K' son perpendiculares. Lo mismo para L y L', pueden observar de que son perpendiculares. Entonces, si eso es así, los ángulos que se forman, alfa y beta, son iguales. Lo mismo acá, tenemos L, L', K y K'. Los ángulos que se van a formar siendo las rectas perpendiculares, las unas con las otras, son ángulos iguales. Dice también que son suplementarios, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que deben sumar 180. ¿Listo? Bien, vemos este ejercicio. Dice, se tiene los ángulos consecutivos eh, A o B, B o C, C o D. Y dice que si el doble de A o B es igual al triple de C o D, y AOC es 92 y BOD es 76, determinar la medida del ángulo BOC, ¿no? Solución, hay que graficar los ángulos consecutivos. Identifiquemos los ángulos. El ángulo AOB vendría a ser este ángulo de aquí. El ángulo BOC sería este de acá. El ángulo COD sería este de acá, ¿no? Nos dice que el, el doble de este ángulo, doble de este ángulo de acá, es el triple de este ángulo de aquí, ¿ya? Y que
El ángulo que se forma entre estas dos rectas de acá, o semirrectas, es 92. Y el ángulo entre P y D es justamente 76 grados. Me pide calcular B o C, que aquí lo nombra como ángulo X, ¿no? Entonces, podemos ver lo siguiente. Aquí estamos interpretando que A o B, si ustedes se dan cuenta, A o B sería 92 grados, ¿no? Este ángulo de acá menos este ángulo de aquí, ¿correcto? Eso es A o B. 92 menos el espacio de aquí, que es nuestra incógnita. Y COD, tenemos que COD, esto de acá, vendría a ser el espacio total, que es 76, menos este ángulo de aquí. No sé si se entiende eso. Todo esto mide 76. Para obtener solamente esta parte de acá, lo que debo hacer es quitarle este espacio de aquí. Y ese espacio es X. Por eso 76 menos X. Y bueno, con eso podemos encontrar la solución. Obviamente el resultado será en grados, ¿no? Y faltó los grados. Y falta un 4 ahí, ¿no? Entonces el resultado ahí es 44 grados. Bien.